Bueno, hoy, 1 de noviembre, termino el práctico 5, lo continúo a donde lo dejé el lunes pasado. Bien, habíamos hecho el punto 20. Bien, perfecto. Entonces ahora hagamos el punto 21. Bien, a ver, activan el audio, bien, cuando me quieran preguntar algo. Bueno, tengo la matriz de incidencia en un digrafo y me hace determinadas preguntas. Recordemos que en la matriz de incidencia, las filas, bien, las filas eran los vértices, bien. No sé por qué, espérenme un segundito, que no se me activa el lápiz. A ver. No sé por qué no se activa el lápiz. A ver, voy a volver a cerrar. Tranqui. Cierro y vuelvo a abrir. Discreto. Que no sé por qué a veces el lápiz no me responde. Y después, mágicamente, de un momento a otro sí. Ahora sí, ¿ves? No sé por qué. Bueno. Entonces, recordemos que en la matriz de incidencia, las etiquetas de las filas, bien, corresponden a los vértices. Y las etiquetas de las columnas corresponden a los nombres de las aristas, ¿ah? Corresponden a las aristas. Bueno, y recordemos que la matriz de incidencia de un digrafo, bien, ya no era binaria. Los valores que aquí intervienen son 1, -1 y 0. Disculpe, 1, profe. poníamos, sí. No está transmitiendo pantalla. Ah, bien, bien, bien. Uh-huh. Bueno, gracias por avisar. Bueno, 1 se ponía en el vértice desde donde salía una arista, es el grado de salida o grado positivo. Y -1, bien, es el grado negativo, es -1 se pone para la arista y el vértice a donde la arista incide, bien. Entonces, a ver, hagamos el dibujito, bien. Son 6 vértices. Son 6 vértices. Bien, y entonces, ¿cómo leo esto? Que la arista A, hay una arista que se llama A, que sale de 1 y llega a menos, perdón, sale de 1, sí, lo dije bien, sale de 1 y llega a 2. Bien, este -1 me dice que la arista llega a 2. Entonces, esta columna que habla de la arista A me da esa información. Sale de 1 y llega a 2. Es esto lo que estoy diciendo. La arista sale de 1 y llega a 2. Bien. Entonces, cada columna una arista. Y las aristas son 9, a veces D, F, G hasta la I. Bien, esta sería la arista A. Vamos a la arista B. Sale de 2 y llega a 1. Bien, que sería antiparalela con la arista A. Vamos a la arista C. Sale de 1 y llega a 3. Bien, la arista C sería esta. Sale de 1 y llega a 3. La arista D, leamos la cuarta columna. Sale de 4 y llega a 1. Bien. Sale de 4 y llega a 1.
Cualquier cosa me piden que repita. Vamos a la arista E. Sale de 3 y llega a 5. Eso es lo que leo. ¿Ven? Sale de 3 y llega a 5. La arista F. Sale de 5 y llega a 4. La arista F. Vamos con la arista G. Sale de 4 y llega a 5. Antiparalela con la anterior. La arista H sale de 5 y llega a 6. Y la arista I sale de 6 y llega a 4. Bien, yo la hago por acá, pero la pueden hacer por cualquier lugar. Yo para que me quepa en mi pantalla. Bueno, posee pozos y fuentes. Vamos a la primera pregunta. Posee pozos y fuentes. Pozos eran aquellos vértices, recordemos, bien, a donde solo llegan aristas. 1, 2, solo llegan aristas, no sale ninguno. Bien, y no tengo esa situación acá, ¿verdad? No tengo esa situación acá. Entonces, no posee. Fuente son aquellos vértices a donde no llega ninguna, solo salen aristas. ¿Y qué veo? Que tampoco, no posee. Si uno analiza la matriz, un pozo sería aquel vértice que observando la fila, bien, observando la fila, tendría solamente valores 1, no menos 1. Y ustedes observen las filas, en cada fila, para el vértice 1, le salen y le llegan aristas. Para el vértice 2, le salen y le llegan aristas. Bien, para el vértice 3. Hay tanto unos como menos unos. Bien, por eso es que no posee ni vértice, pozo, ni puente. O sea que sería una pregunta que también podríamos haberla contestado con solamente observar la matriz y no hacía falta que lo estemos dibujando. Para responder a la pregunta de si posee circuito de Euler. Bueno, para ver si posee circuito de Euler, teníamos que ver si se cumple la condición necesaria y suficiente para la existencia de circuito de Euler, ciclo. No, está bien, estoy expresándome bien, y circuito de Euler, era que el grado positivo de cada vértice sea igual al grado negativo de cada vértice, bien. Bueno, y entonces veamos, podríamos si quieren hacer una tablita con los grados, pero no. Grado positivo, miren cada fila. El grado positivo de 1 sería 2, y el grado negativo también 2. Le salen 2 aristas, le llegan 2 aristas. Bien, ahora miremos para el vértice 2. Grado positivo 1, grado negativo 1. Le llega una arista. Bien, o sea que debo contar los unos y los menos 1. Y si la cantidad de 1 y la cantidad de menos 1 coincide, entonces tendríamos acá también 2 y 2, acá también 2 y 2, acá 1 y 1. También lo ven en el dígrafo, ¿verdad? Que la cantidad de aristas que salen sea igual a la cantidad de aristas que le entran. Entonces, sí se cumple. Entonces, sí posee. Posee circuito de Euler. Bueno, para responder la pregunta, posee circuito de Euler, ya hemos dicho que sí, pero también nos podrían pedir que encontremos alguno. Supongamos que me pidan encontrar, supongamos que el ejercicio sea encontrar al menos 1, si es que existe. Bien, supongamos. Entonces, a ver, propongan ustedes
cómo recorrer, bien, eso sí, en la matriz sí se podría, sí se podría, de hecho, que si hiciéramos un programa de búsqueda de un circuito de Euler, podríamos usar la matriz, y la matriz siempre va a buscar los unos y los menos uno para organizar el circuito, ¿verdad? Digamos, el programita que hagamos va a buscar eso. Bien, pero bueno, para nosotros que trabajamos mucho más visualmente, con el dígrafo ya dibujado, lo busquemos ahí. Bien, entonces tenemos que recorrer, recuerden. Euler, lo que Euler quiere, ¿verdad? Es recorrer todas las aristas sin repetir y volver al punto de partida. Bien, entonces, a ver, supongamos, lo ven al dibujo, ¿verdad? Supongamos, parto de 1. Podemos partir de cualquiera, ¿no? Hago 1, 2, 1. Hago esto, 1, 2, 1. Ahora voy hacia 3. Por supuesto que tengo que ver cuál es la lista que sale. Estando en 3, no tengo otra más que ir al 5. Y supongamos, del 5 voy al 6. Del 6 al 4, no tengo otra opción. Bien. Del 4 al 5, hago esto. 4 al 5, del 5 al 4, he vuelto por acá. Y ahora el 1. Bien, a ver, ¿cuántas aristas posee? Contemos las columnas, eran 9, ¿verdad? Contemos las columnas, 9 aristas. Bueno, acá, si es que hice bien, tiene que haber 10 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, así que por lo menos en esa cuenta no me equivoqué, que si no hubiera dado esa cuenta, significa que por alguna arista no pasé. A ver, lo controlo, hice esto. Voy a ir leyendo, bien, y voy a ir dibujando. 1, 2, 1, 3, ¿verdad? 5, 6, 4, 5, 4, 1. Bien, ¿lo ven? Bueno, cuando estoy con Word no puedo pintar de color. El único color de mi lápiz es negro. Bueno, y me dice, ¿posee el ciclo de Hamilton? Acá lo pedía, chicos. En caso afirmativo, escriba la secuencia. Ahí lo pedía, así que no agrego nada. ¿Posee el ciclo de Hamilton? Bueno, recuerden que para el ciclo de Hamilton no existía ninguna condición necesaria y suficiente. Lo que sí, al no poseer pozo ni fuente, es como una buena noticia. Cabe la posibilidad que sí tenga ciclo de Hamilton. Y recuerden que Hamilton no busca, pasar por todas las aristas, ¿bien? Sino solamente pasar por todos los vértices, sin repetir vértices y obviamente tampoco aristas. Bien. Miren lo que pasa con el vértice 1. El vértice 1. Aquí va a haber que tener cuidado, ¿verdad? Porque para ir por el vértice 2, ¿qué es lo que estoy viendo? Que voy a tener que pasar por el 1 2 veces. A ver, veamos. A ver, si partimos del 1, ¿no? Supongamos, si hago esto, 1, 2, 1, y luego voy al resto, ya al volver luego a 1, porque tengo que volver, voy a tener que transitar por 1 2 veces, así que ahí imposible. A ver, partamos del 2. Partamos del 2. Voy a hacer esto, 2, y no tengo otra más que ir a 1, porque tengo grado de salida solo 1, y al hacer 3, y bueno, a ver, hago 5, 6, 4, 1 y 2, y vuelvo a pasar por el 1. A ver, repito, he salido de 2. ¿Ven? He salido de 2. Ya visito ahí 1 una vez. Entonces, hago 3, 5, 6,
4, 1, y tengo que volver a 2. Entonces ese no sería un ciclo de Hamilton, porque estoy pasando por 1 2 veces. Y entonces la pregunta sería, si salgo de otro vértice, ni de 1 ni de 2, ¿sería posible? Bien. Y es que la cosa se va a repetir. A ver, supongamos, salgo de 3. 3, 5, supongamos, 6, 4, 1. Claro, y es que tengo que visitar al 2. Entonces hago 2, de nuevo 1, porque no tengo por dónde más salir, y necesito volver al 3. Entonces aquí noto una complicación, bien, que me impide que pueda cumplir con la condición de Hamilton. Así que ciclo de Hamilton no posee. Lo que sí posee, y no sé si se dieron cuenta, recién lo encontré, lo que sí posee, bien, espera, anoto, ciclo de Hamilton no posee. ¿Ah? No se puede volver al punto de partida partiendo de donde sea, al punto de partida, cualquiera sea él, sin pasar dos veces por el vértice 1. Bien, lo que sí existe, es camino de Hamilton. O sea, cuando no exijo volver al punto de partida, sí se puede recorrer todos los vértices, si no exijo volver al punto de partida. Entonces, por ejemplo, creía que lo había encontrado. A ver, veamos. Si parto de 2 y no quiero volver a 2, 1, 3, 5, 6, 4. Claro, y pasaría por 1 de nuevo. No, ahí termina la cosa, ahí, en 4. Ahí. Miren, he visitado todos los vértices. Bien. 2, 1, 3, 5, 6, 4. A ver, lo anoto. Entonces hice 2, 1, 3, 5, 6, 4. Ahí está. Bien, hemos recorrido todos los vértices. Esta secuencia viene a ser tiene que tener todos los vértices. Los vértices eran 6, del 1 al 6. Bien, entonces ahí lo tienen del 1 al 6. 2, 1, 3, 5, 6, 4. Bien, perfecto. Casi siempre existe el camino de Hamilton. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? No, profe. Bueno, perfecto. Vamos entrando a la parte de árboles. Y para entrar en árboles necesito tener en claro el concepto de conexidad. Y el concepto de conexidad tiene que ver con, conexidad de un dígrafo, tiene que ver con los grafos asociados a un dígrafo. Bien, acá tienen ustedes dos dígrafos. ¿A qué llamamos grafo asociado? A un grafo donde los vértices van a ser los mismos, pero nada más que las aristas van a ser sin dirección. Bien, como todo grafo. Y, voy a poner acá, y
Si hay aristas vendría a ser paralelas o antiparalelas, como por ejemplo acá tengo una que va de A hasta F y otra que va de F hasta A. Bien, esto significa que hay aristas antiparalelas. Vamos a poner solo una. Entonces voy a volver a hacer este dibujito, ya que es chiquito lo vuelvo a hacer. Bien, voy a respetar la posición de los vértices para que me sea fácil a la vista. Bien, no es obligatorio. Entonces simplemente pongo aristas sin dirección. Bien, no me interesa la dirección. Y si había 2 o 3 o 20.000, una sola. Bien, y entonces, este es el grafo asociado a este digrafo. Y entonces, uno dice, cuando se pregunta si este digrafo es conexo, tiene que pensar en el grafo asociado y a él preguntarle, ¿sos conexo? Al grafo asociado. Y ser conexo significaba que existía siempre un camino entre cualquier par de vértices. Estoy en A y puedo ir a cualquiera. Estoy en B y fíjense, puedo ir a cualquier vértice. Estoy en C, estoy en D, en E, en F, B. Entonces, este es conexo. Por lo tanto, como el grafo asociado es conexo, entonces concluyo que el digrafo también es conexo. ¿Bien? Entonces, cuando yo me pregunto si un digrafo es conexo, hago este recorrido. Pienso en el grafo asociado, a él le pregunto si es conexo, y si la respuesta es sí, entonces el digrafo también es conexo. ¿Y por qué este concepto era importante? Porque cuando al tener un digrafo yo necesité ver si es un árbol, tenían que cumplir dos cosas. Bien, un digrafo es un árbol dirigido si su grafo asociado es árbol no dirigido. ¿Y eso qué significaba? Que sea una estructura conexa y sin ciclos. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, en el 23A, acá hay varios, pero en el 23A, bien, pienso en el digrafo, este es el digrafo, y me pregunto, bien, ¿es árbol? ¿Es árbol dirigido? Bien, recuerden que digrafo significa grafo dirigido. Un grafo dirigido puede o no ser árbol dirigido. ¿Qué hago para responder esto? Pienso en el grafo asociado, entonces vuelvo a dibujar. Bien, por supuesto que con solo ver también acá y imaginar que las flechas ya no son flechas, sino que son aristas sin dirección, también podemos responderlo, ¿verdad? Yo lo estoy dibujando para explicar la idea. Después en la práctica ustedes van a ser más rápidos. Bueno, entonces ahí está. Este es el grafo asociado. Y entonces a él le pregunto, al grafo asociado le pregunto, ¿sos árbol no dirigido? Y para responder eso, veo si es conexo y si no tiene ciclos. Dos condiciones nada más. ¿Es conexo? Bien, estando en A puedo ir a cualquiera, estando en B puedo ir a cualquiera y así, ¿verdad? ¿Y hay ciclos acá? Bien, puedo volver a A, estando en A, puedo volver a A saliendo de B, puedo volver a B saliendo de C, puedo volver a C sin repetir nada, ¿no? Bien, no. Entonces, la respuesta es sí, bien, sí, acá, sí, es árbol no dirigido porque es conexo y sin ciclo. Ay, perdón, acá me olvidé la palabrita no. Al grafo asociado le tengo que preguntar, ¿es árbol no dirigido? Bien, al ser conexo y sin ciclo, la respuesta es sí,
es árbol no dirigido. Y entonces, ahora saco esta conclusión, que este digrafo, bien, este digrafo es árbol dirigido. Yo sé que es un trabalengua, bien, pero tranqui, razonen, y se van a dar cuenta que la idea, los conceptitos son bien sencillos. Bien, mientras que miren acá, si uno piensa, imaginen acá el grafo asociado, ¿ah? Piensen que todas estas flechas son aristas sin dirección, y entonces, miren acá, van a tener un ciclo, cuando reemplacen por aristas sin dirección. Acá tienen un ciclo. Entonces, cuando investiguen ¿qué van a decir? Que este digrafo, no es árbol dirigido porque su grafo asociado no es árbol no dirigido. Bien, bueno, ahí ya les dije la respuesta, no la anoto porque justamente para que ustedes la piensen. Bueno, veamos acá, porque a veces cuando se cruzan las aristas, uno tiende a pensar que aquí algo pasa y a lo mejor alguien dice, acá hay un ciclo. No, acá no hay un ciclo, porque este cruce de aristas no significa nada. ¿Ah? Yo podría volver a dibujar esta zona de tal modo que estas dos flechas no se crucen. Así que esto no significa nada. Bien, entonces lo pensemos a Entonces, pienso en su grafo asociado, bien. Entonces, a ver, dice M, T, S, O, K, P, Q, N, R, L. Y entonces, tienen esto, tienen esto, tienen esto. Acá. Entonces ya están viendo ustedes los caminos que hay. Y miren, voy a hacer lo siguiente. Ahora a esta arista la voy a dibujar por este lado. Yo puedo hacer eso tranquilamente. Y así evitamos el cruce. Bien, entonces, ¿es conexo? Estando en M, ¿puedo ir a cualquiera? Sí. Estando en K, ¿puedo ir a cualquiera? Sí. Bien. Y así, ¿tiene ciclos? ¿Mm? No, ¿verdad? Entonces, sí es, sí. ¿Ah? No, no sí de condicional, sino sí de afirmación. Sí, es árbol no dirigido, porque es conexo y sin ciclo. Entonces, sí es árbol dirigido. Bien, entonces, es así como respondo así un dígrafo es árbol o no, pensando en el grafo asociado, haciéndole la pregunta a él. ¿Qué más pedía el ejercicio? Determine cuál de ellos representa un árbol. Bueno, ya hice dos apartados, encontré dos árboles al menos. Faltaría ver el apartado B y el apartado C. Le dejo para ustedes. ¿Y cuál de ellos representa un árbol dirigido con raíz? Bien. No todos los árboles dirigidos tienen raíz. ¿Qué se tiene que cumplir para que tenga raíz? Veamos, le hagamos la pregunta a Bien. Lo voy a volver a copiar abajo. Ahora le pregunto. ¿Es árbol? ¿Es árbol dirigido con raíz? Bien, no todo, ese es un error conceptual muy frecuente, ¿no? Que muchos creen que solamente existen los árboles con raíz. No, no. Hay árboles dirigidos con raíz y sin raíz.
para ver si tiene raíz, si es un árbol con raíz, tiene que haber un vértice, un único vértice, con grado de entrada, grado negativo, 0, y todos los demás, grado negativo, 1. ¿Bien? O sea, tiene que haber un vértice al que no le entre ninguna arista y que a todos los demás le entre solo una. ¿Bien? Y entonces, ¿qué les parece? ¿Eso ocurre acá? Un vértice al que no le entre ninguna, pero además que simultáneamente a los demás le entre una. No importa las aristas de salida. Puede ser H, profe. H. H tiene grado de entrada 0, ¿verdad? 0. Le entra 0 aristas a G1, a E1, a I1, a C1, a B1, a D1, a F1, a A1. Bien, entonces la respuesta es sí. Y la raíz es H. Bien. ¿Qué más decía que hagamos? Bueno, ya vienen otras preguntas seguro en el otro ejercicio. ¿Ah? O no, las repaso ahora. En los árboles con raíz, ¿uno qué hace? Lo dibuja de otro modo, lo redibuja, para que sea la imagen más fácil de leer, ¿bien? Un árbol más fácil de leer visualmente. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos H arriba, la raíz arriba, ¿bien? Y los vértices adyacentes a H, ¿bien? Que son G, E I, directamente estarían debajo de él, ¿bien? Y decimos que son los vértices del nivel 1. Van apareciendo allí algunas palabras que son propias nada más de los árboles con raíz. Hablamos de niveles, la raíz está en nivel 0, los hijos de la raíz, la palabra hijos, solamente la aplicamos a los árboles con raíz, ¿bien? Entonces, ¿qué veo? G y E no tienen hijos, ¿bien? G y E no tienen hijos, G y E no son adyacentes a nadie, y a esos, los vértices sin hijos se llaman hojas, G y E ya son hojas, y sí tiene hijos, y tiene como hijo a C, y C tiene como hijo a F y B, entonces aquí pongo I, C, el I y C tiene dos hijos, F y B, y F tiene un hijo que es A, y B tiene un hijo que es D. D. Bueno, entonces, C estaría en el nivel 2, F y D en el nivel 3, y A y D en el nivel 4. El máximo nivel alcanzado es 4, y entonces es un árbol, enraizado, ¿verdad? O con raíz de altura 4. Bien. No hablamos ni de niveles ni de altura cuando no es un árbol con raíz. Bueno, y le decía que G y E eran hojas, pero no son las únicas, ¿verdad? Hojas, ¿quiénes son? G y E que están en el nivel 1, ¿y quiénes más? Los que no tienen hijos. A y D. A y D. Bien. Y vértices internos son los que no son hojas. El resto, entonces. H, I, C, F, B. Bien. Les recuerdo que aquí nosotros hablamos de hijos, de padre, de ascendiente, de descendientes. Y tiene 5 descendientes. C, F, B,
y aire, o sea, los descendientes de un vértice son sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos. No hablamos aquí de nieto, de abuelo, de tío, de primo, no, no hablamos, es solamente padre, hijo, hermano, sí, ascendiente y descendientes, ¿no? Ese es el léxico que adopta la informática, digamos, en analogía con los árboles genealógicos. Bien. Bueno, dado un árbol binario completo, contestar, ¿cuál era la relación entre la cantidad de vértices internos y la cantidad de vértices hojas? Eso habíamos visto, ¿ah? Como propiedad, árbol binario completo, H igual a I más 1, ¿bien? En los binarios completo. Este no es binario. El binario significa que los vértices que tienen hijos tienen dos, a lo sumo dos. Bueno, H tiene 3. Así que no tratemos de hacer cumplir esto acá, porque este no es binario. Bueno. Si el árbol es total, ¿qué significaba total? Total significaba de que, además de ser binario completo, bien, total significaba que las hojas estaban en el mismo nivel. Bien, a ver, hagamos unos totales chiquititos. ¿Ah? Este sería el árbol binario total de altura 1. Este sería el árbol binario total de altura 2. Todas las hojas en el mismo nivel. Este sería el árbol binario total de altura 3. Todos tienen que tener 2 hijos y a su vez las hojas están en el mismo nivel. Completo significa todos tienen 2 hijos, los que tienen hijos, y total significa que las hojas están en el mismo nivel. Bien, y entonces, ¿qué es lo que observábamos? ¿Ah? Que la cantidad de hojas siempre va a ser una potencia de 2. Aun cuando tengo el árbol trivial de un solo vértice, ¿no? Acá, la raíz. No tiene hijos. Él es hoja. No tiene hijos. En un próximo, para el próximo tamaño de árbol binario completo total, sería aquel que tenga, bien, a ver, lo voy a hacer un dibujito así nomás, o vamos a poner puntos suspensivos, bien, y entonces acá ustedes van a tener 8 vértices, cada uno con 2 hijitos. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuántos vértices hoja van a tener? Bueno, 16. no me alcanza. 16, acá va a haber 16, bien, punto suspensivo. 16. Bueno, ¿cuál es la relación entre la cantidad de hojas y la altura? Era que la cantidad de hojas es 2 elevado a la altura. A altura. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. El próximo sería 2 a la quinta, 32 y así. Bien. Bueno, dice acá el punto C. ¿Existe un árbol binario completo con 10 internos y 11 hojas? Bien. Bueno, ¿se cumple esto? Esto era lo que se tenía que cumplir en todos los árboles binarios y completos. Y bueno, la respuesta es sí, ¿verdad? Se cumple H igual a I más 1, 11 hojas, 10 internos. Sí, se cumple. Bueno, me pregunta si existe y entonces digo que sí y ya está. Si me piden dibujarlo, pues ahí habría varias opciones. Bien, si me pidieran dibujarlo. Bien, les dejo para ustedes que dibujen, pero no hay una única respuesta. Porque es completo, simplemente. Si fuera total, habría una sola respuesta. Pero al ser completo significa que todos los que tengan hijos tienen que tener 2 hijos.
Existe un árbol binario completo y total con 100 hojas. Bien. Simplemente me pregunta si existe. Bueno, y entonces, 100 hojas. Acabo de decir que la cantidad de hojas es potencia de 2. Ay, perdón. Potencia de 2. Y entonces, ¿va a haber algún valor de altura que sea tal que 2 elevado a ese valor sea 100? ¿100 es una potencia de 2? No, ¿verdad? La potencia de 2, ya habíamos visto hace rato, la potencia de 2 son 1, 2, 4, 8, 16. La próxima es 32. La próxima es 64. La próxima potencia de 2 es 128. 100 no. No existe. Bien. No existe A. No existe A que cumpla la condición. A, un número natural, ¿no? Que cumpla la condición. Si ustedes a esta ecuación la trabajan en el conjunto de los números reales, sí tiene solución. Bien, este valor va a ser un número decimal. Pero no es solución en mi problema acá, porque A tiene que ser natural, es la altura. Entonces, en el conjunto de los números naturales, esto no tiene solución. Existe un árbol binario completo con todos los vértices con grado de entrada 1. ¿Qué responderían ahí? Los árboles binarios son árboles con raíz. Todos estos son árboles con raíz. Y por definición, ¿qué tenemos? Que la raíz, ¿qué grado tiene? Grado de entrada. ¿Están ahí, chicos? ¿Sí existiría, profe? ¿Por qué? Va salvo el primero que no tiene grado de entrada. Bueno, pero te dice acá con todos. Entonces no. O sea, vos tenés que responderme a esto. ¿Existe o no existe? Bueno, puede decir, existiría salvo... No. ¿Existe o no existe? No existe. ¿Bien? No existe. Sería una contradicción, porque al ser árbol binario significa que tiene que tener un vértice de grado de entrada 0. Entonces, imposible que todos tengan grado de entrada 1. Pues la raíz, que por supuesto debe existir, tiene grado de entrada 0. Bien. Bien, ya entramos a la parte de recorridos. Encontrar los recorridos de los siguientes árboles. A ver, voy a hacer este. Voy a hacer este, ¿bien? Bueno, los recorridos. Existían 3 tipos de recorridos. En preorden, en entreorden, o también recorrido intermedio, y posorden. ¿Qué decía el recorrido en preorden? De que al ingresar nosotros en el árbol y en cualquier subárbol, teníamos que leer primero la raíz, luego ver si tenía hijo izquierdo e ingresar al subárbol del hijo izquierdo del mismo modo, y luego ver si tiene hijo derecho e ingresar al subárbol del hijo derecho con el mismo algoritmo. Los 3 algoritmos son algoritmos recursivos que se llaman a sí mismos. Cada vez que ingreso en un subárbol, repito los pasos. Bien, entonces, ¿qué digo acá? B es raíz, anoto. Bien, B es raíz. Le pregunto a B si tiene hijo izquierdo. Y sí, el hijo izquierdo es C. E ingreso en este subárbol
ingreso en este subárbol con el mismo recorrido. Bien, y entonces, al ingresar allí, digo, de ese subárbol es raíz, así que anoto. Le pregunto a E si tiene hijo izquierdo, y me dice sí. Y entonces ingreso en ese subárbol con el mismo recorrido. Leo primero la raíz, D. Le pregunto si tiene hijo izquierdo, a D. Y no tiene. No tiene. Y entonces le pregunto si tiene hijo derecho, y sí tiene. Así que ahora va H. Bien. Y entonces, fíjese, D, que era el hijo izquierdo de E, ya he recorrido el subárbol izquierdo, ¿verdad? De E, del hijo izquierdo de E, y entonces ahora le pregunto a E si tiene hijo derecho. Y es un subárbol de un solo vértice. Entonces cualquier lectura es ese vértice. Y entonces J. Bien. Ahora, quiero que se fijen que esa secuencia que va desde E hasta J es el recorrido de todo el hijo izquierdo de B. Por lo tanto, ahora le pregunto a B, ¿y tenías hijo derecho? Y la respuesta es sí, y es A. E ingreso en este subárbol, donde la raíz es A. Entonces anoto. Y le pregunto a A, ¿tenés hijo izquierdo? Y me dice no. Bien, ¿y tenés hijo derecho? Sí, y entonces ingreso acá. En este subárbol, cuya raíz es C, ingreso acá con el mismo algoritmo. Anoto la raíz. Le pregunto a C, ¿tenés hijo izquierdo? Sí, como es un solo vértice acá, un subárbol de un solo vértice, el recorrido es él. Bien, entonces, le pregunté a C si tenía hijo izquierdo. Anoté. Y ahora le pregunto a C si tiene hijo derecho. La respuesta es sí, nada más que es un subárbol. Bien, donde la raíz es G, anoto. Y entonces a G le pregunto, ¿tenés hijo izquierdo? Sí. ¿Tenés hijo derecho? No. Bien, bueno, observen que ya hemos terminado. Miren la secuencia, están o no todos los vértices. Bien, ese es el recorrido que se obtiene cuando, o sea, esta es la secuencia que se obtiene cuando aplicamos el recorrido en preorden. Bien, vamos a aplicar el recorrido en entreorden. ¿Qué dice el algoritmo? Que a la raíz no la anotemos al principio, que primero veamos si tiene hijo izquierdo y recorramos el subárbol del hijo izquierdo con el mismo algoritmo, que la raíz después de recorrer los subárboles izquierdos. Y luego vaya a ver si tiene hijo derecho y recorro los subárboles del hijo derecho con el mismo algoritmo. Bien, lo que cuesta es esa recursividad, porque cada vez que ingrese en un subárbol, por más pequeño que sea, debo aplicar el mismo recorrido. Entonces, digo, B es raíz, no anoto, porque B tiene hijo izquierdo. Y entonces ingreso acá y le pregunto, ¿tenés hijos? Y sí, me dice, ¿tenés hijo izquierdo? Sí. Entonces a E no lo anoto, voy a su hijo izquierdo e ingreso acá. Pero de raíz no anoto todavía. Le pregunto, ¿tenés hijo izquierdo? Y me dice no. Ahora sí, D no tenía hijo izquierdo. Entonces ahora sí anoto D. Te dirán, ahí comienza con una raíz, porque D es raíz de un subárbol. Pero claro, comienzo acá en esta secuencia con raíz, con la raíz de un subárbol, porque no tiene hijo izquierdo. Anoté raíz y ahora le pregunto a D si tiene hijo derecho. Y es H, anoto. Bien, es un subárbol de un solo vértice. Ahora, esa secuencia DH es la lectura del subárbol izquierdo de E. Y entonces este algoritmo me dice que después de recorrer el subárbol izquierdo de un fulano, lo anote a ese fulano. Entonces ahora sigue E.
Bien, y entonces digo, subárbol izquierdo de E, esta secuencia de H. E, y ahora el subárbol derecho de E, ¿bien? Que es un vértice, o sea, es un subgrafo, es un subárbol de un solo vértice, la secuencia, en cualquier recorrido, es el mismo vértice, J. Bueno, fíjense en esa secuencia de H, E, J. Ya ha paseado, digamos, ya ha hecho una lectura de todo el subárbol izquierdo de B. Y entonces ahora, ¿quién sigue? Sigue B, porque después de ir al subárbol, espérame un segundito. Bien, después de recorrer el subárbol izquierdo de alguien, ahora lo anotan ese alguien. Entonces B, y ahora le pregunto a B, ¿tenés hijo derecho? Sí, me dice. Y entramos acá. Bien, pero con el mismo algoritmo. Yo sé que es la parte que a veces no se tiene en cuenta y es lo que provoca el desconcierto, provoca el no entender. Y entonces ingreso acá y le pregunto a A, ¿tenés hijo izquierdo? Y me dice no. Al no tener hijo izquierdo A, ahora va A, porque no tiene, que si A tuviera un hijo izquierdo, primero iría a este vértice, ¿me entienden? Antes de A iría a este vértice, pero no lo tiene. Entonces, por eso es que anoto A. Y le pregunto a A, ¿tenés hijo derecho? Sí, e ingresamos acá. Bien, y entonces ingreso acá y C es una raíz. Y entonces C es raíz. Le pregunto a C, ¿tenés hijo izquierdo? O sea, a cada vértice le tengo que preguntar si tiene hijo izquierdo. Bien, y anotarlo a él antes que al mismo vértice. Entonces, C, ¿tenés hijo izquierdo? Sí, F. Ingreso acá, que como es un solo vértice, ya va. En cualquier recorrido, en un subárbol de un solo vértice, va a ir. Y entonces, F, hijo izquierdo de C, y ahora C. Y ahora le pregunto a C, ¿tenés hijo derecho? E ingreso acá. Ingreso acá. Y G es raíz. Pero entonces le pregunto a G, ¿tenés hijo izquierdo? Y me dice sí. Entonces, anoto al hijo izquierdo antes que a G. Bien. Bueno, observen la secuencia. Ya he visitado todos los vértices. Controlen eso. Bien, a ver cuántos vértices son. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Vamos al posorden. En el posorden hay un cambio. Se parece al entreorden. Pero en el entreorden, después de visitar el subárbol izquierdo de cualquiera, ya anotaba al vértice padre, vendría a ser, y después iba a ver si tenía hijo derecho. Bueno, acá no. Es primero anotar los hijos y al último el padre. Bien, entonces, digo, B es raíz. Le pregunto si tiene hijos. No anoto hasta tanto ver si tiene hijos. Y sí lo tiene. Entonces, voy a su hijo izquierdo e ingreso acá. Pero al ingresar acá hay varios vértices, de donde E es la raíz. No anoto a E. Le pregunto si tiene hijo izquierdo. Sí me dice, ingreso acá. Bien, ingreso acá. Y D es raíz. Le pregunto si tiene hijo. Hijo izquierdo no, pero sí hijo derecho. Entonces, ¿cómo sería la secuencia en este orden? ¿Cómo sería la secuencia de este subgrafo, de este subárbol en este orden? ¿HD o DH?
¿Qué les parece? HD. HD, porque primero los hijos y después el padre. Bien, y ese HD es la lectura de ese subgrafo, hijo izquierdo de E. Y entonces, antes de anotar a E, tengo que preguntarle si tiene hijo derecho. Y si lo tiene, J. Entonces ahora anoto J. Bien, entonces, fíjense, HD es el subárbol izquierdo de E, ahora J, que es el subárbol derecho de E, y ahora ¿a quién anoto? A E. Bien. Y este HDJE es la lectura de ese subárbol, el de raíz E. Es quien es el subárbol izquierdo de B. Bueno, si estuviera en el algoritmo en preorden, ya anotaría el algoritmo en entreorden, anotaría B, pero no, porque B tiene hijo derecho. Entonces, antes de anotar a B, recorro su subárbol derecho. Ingreso acá, pero A es raíz. A es raíz, le pregunto, ¿tenés hijo izquierdo? No. ¿Tenés hijo derecho? Sí. Fíjese, en A no la anoté, porque voy a anotar a A después que recorra a sus hijos. Y tenía como hijo derecho a C. Ingreso acá. C es raíz de este subárbol. Antes de anotar a C, le anoto sus hijos. C, ¿tenés hijo izquierdo? Sí, muy bien, ahí comienza esta parte. F. Y C, ¿tenés hijo derecho? Sí, ingreso acá, con el mismo algoritmo. ¿Qué anoto acá? ¿GI o IG? IG. IG, porque primero los hijos, luego el padre. Bien, y fíjense, F, hijo izquierdo de C, y la secuencia IG está leyendo al subárbol derecho de C. Y entonces ahora, ¿a quién anoto? Hice subárbol izquierdo de C, subárbol derecho de C. Y ahora, ¿a quién anoto? AC. A C. Bien. Bueno, esa secuencia que va desde la F hasta la C, fíjense, está recorriendo todo el subárbol derecho de A. ¿Y ahora quién sigue entonces? A. Que anotamos los vértices después de haber leído sus subárboles izquierdo y derecho, sus hijos. Bien, y hasta ahí, con A incluido, estaría leyendo al subárbol derecho del hijo derecho de B. Bien, directamente uno dice subárbol derecho de B. Y entonces ahora aquí anotamos A, B, porque ya hice toda esta secuencia, fíjese, toda esta secuencia H, D, J, E es la lectura del subárbol izquierdo de B, luego desde la F hasta la A, el subárbol derecho de B, no sé si hace rato dije bien, desde la H hasta la E, el subárbol izquierdo, de la F hasta la A, el subárbol derecho de B, finalmente B. Bien. Bueno, entonces este es el recorrido, la secuencia obtenida con el recorrido en posorden. Bien. Bien. Y esto, una de las aplicaciones que damos nosotros, porque compete a las matemáticas, esto tiene muchas aplicaciones, ¿no? Obviamente, pero nosotros en matemáticas damos las que correspondan a nuestra área. Y es que los árboles binarios se utilizan para representar expresiones algebraicas. Esta es la notación usual que nosotros tenemos desde la escuela primaria, a donde las divisiones se indican con el símbolo de fracción, las raíces con este símbolo, se llama símbolo radical, ¿verdad? Pero computacionalmente esto no se usa, se usan otras notaciones. Obtengamos esas otras notaciones. Y entonces para eso voy a hacer el arbolito, ¿bien? Para eso vamos a hacer el arbolito. Para hacer el arbolito, lo que tenemos que hacer es distinguir la operación principal. La operación principal
es la última que resolvería, la que me otorga el resultado final. Y sería esta división. Entonces, división. Bien, división. A la izquierda, el numerador. A la derecha, el denominador. Vamos al numerador. Pero en el denominador, que tengo dos operaciones, acá, la última a realizar sería entre la raíz y la suma, la última a realizar sería la raíz. Bien, y a una raíz la vamos a poner así, con el símbolo de potencia. Acá la base y acá el exponente. Arreglo ya mismo el exponente. Tener una raíz cuadrada, ¿ah? Raíz cuadrada de x es x elevado a la 1/2, ¿verdad? Esto lo saben del álgebra de la secundaria. Bien, lo puedo poner entonces, lo voy a poner computacionalmente como una potencia de exponente fraccionario. Entonces aquí va otra división. ¿Ah? La división entre 1 y 2. Bien, a ver. Para distinguir operaciones de términos, voy a ponerle a la operación, la voy a rodear con un círculo, y a los términos así sin rodearlos. ¿Eh? Simplemente para que me sea más fácil la lectura. Y en el radicando, en la base de esa potencia, tengo una suma. ¿Entre quién? La suma es entre 2, hijo izquierdo, y acá tengo 3x. Y sabemos que nosotros damos por sobreentendido, no ponemos nada acá, y damos por sobreentendido que hay un producto. Bien, así que no pongan aquí 3x, no pongan así 3x. No, tienen que poner que ahí hay un producto entre 3 y x. Bien, entre 3 y x. Entonces, al producto lo vamos a poner con asterisco, porque así lo distinguimos de la x, ¿bien? Lo voy a poner con asterisco, y entonces acá voy a poner un 3 y acá x, ¿bien? X. ¿Bien? Si yo pongo al producto con x, después cuando quiera poner una x, se van a confundir, ¿eh? Entonces el producto con asterisco. Bueno. Y me falta el denominador, fíjense, en esto no puedo dejar así, esto ahí no puede quedar, me falta el denominador, y en el denominador la operación principal es la resta, acá hay una resta, entre, siempre son árboles binarios completos, en el minuendo, el primer término, hay una división, entre 3 en el numerador y en el denominador. Y el otro término de la resta, el sustraendo un 1. ¿Bien? Bueno, observen chicos, árbol binario completo. Bien, no total, en este caso, no total, las hojas no están en el mismo nivel. Y fíjense, en las hojas, en los árboles que representan expresiones algebraicas, las hojas son siempre constantes, constantes o variables, ¿no? 2, 3, x, 1, 2, 3 y 1. Y los vértices internos son operaciones. Bien, bueno, voy a hacer una imagen de esto para que no se me vaya nada ahora, porque ¿qué me dice? Que busque las notaciones, que los recorra y busque las notaciones correspondientes, las expresiones correspondientes. Lo que pasa es que cuando se trata de un árbol que, a ver, esperen un segundito. Cuando se trata de un árbol que representa a una expresión algebraica, el recorrido en preorden va a generar una notación. El recorrido en entreorden, otra notación, y el recorrido en posorden, otra notación. Entonces, esa notación, ¿cómo se llama? Notación prefija.
prefija, infija y posfija. La prefija es la que se obtiene con el recorrido, si al árbol lo recorremos con el recorrido en preorden, que lo acabamos de hacer, bien. Acá hemos practicado los 3 recorridos. Esto que hice acá, bueno, ahora en árboles de expresiones algebraicas. Entonces, prefija era anotar primero la raíz y luego ver sus hijos. Entonces, división. Le pregunto si tiene hijo izquierdo. Sí, ingresamos a este árbol. Y como la potencia es raíz, anoto. Le pregunto si tiene hijo izquierdo. Sí, ingresamos acá. Y como la suma es raíz, anoto. Y voy acá. Le pregunto si tiene hijo izquierdo. Sí, 2. Y ahora le pregunto al más, ¿también tenías hijo derecho? Sí. Y entonces ingreso acá. Un producto. Entre 3 y X. Bien. Raíz, hijo izquierdo, hijo derecho. Bueno, y acá seguramente más de uno se va a perder. ¿Uno qué dice acá? Ya lo que hizo es recorrer todo el hijo izquierdo de la potencia. Hicimos potencia, hijo izquierdo de la potencia, y ahora voy por el hijo derecho de la potencia. Ingresamos ahí. Y es una división la raíz, que tiene como hijos a 1 y a 2. Bueno, y entonces, fíjense, vamos a limpiar, de toda esa secuencia que hasta ahora está escrita, lo que hizo es anotar a la raíz y a todo el subárbol izquierdo de la raíz. ¿Y a dónde voy ahora? Al subárbol derecho, con el mismo algoritmo. Bien, y entonces digo acá, ingreso acá. Entonces, menos es raíz. Tienes hijo izquierdo. Ingresamos acá. ¿Cómo leeríamos acá? Con este recorrido. Que anota la raíz primero y después sus hijos. ¿Cómo leeríamos? División 3i, 3i división, 3 división i. ¿Cómo leeríamos? División 3i. Muy bien. División 3i. Bien. Y ese es el subárbol izquierdo del menos. Ya lo anoté al menos. Menos subárbol izquierdo del menos y ahora me falta el subárbol derecho del menos. Bien. Notación prefija. Esta notación no necesita paréntesis. Acá claramente, después de cada operación, están sus operandos, ¿no? Que puede ser obviamente constantes, variables o el resultado de otra operación, ¿no? Bueno, ya vamos a desandar, vamos a hacer los últimos puntos a donde tenemos notaciones y tenemos que ver quién es el operando de quién. Bien, ya vamos a hacer eso. Practiquemos esto. Infija, era que cuando ingresen en un árbol o en cualquier subárbol, es antes de anotar la raíz, anotar a su hijo izquierdo, recorrer el subárbol del hijo izquierdo con el mismo recorrido. Después del subárbol izquierdo, la raíz. Y luego su árbol derecho. Entonces digo, división, no anoto. Bien, voy a preguntarle si tiene hijo izquierdo. Sí, pero la potencia es raíz, no anoto. Le pregunto si tiene hijo izquierdo, pero la suma es raíz, no anoto. Y le pregunto si tiene hijo izquierdo. Y aquí comienza la cosa. ¿Por qué? 2 es un árbol, un subárbol de un solo vértice. En cualquier recorrido la notación es él. Ya sea en cualquier recorrido. Prefija, infija, si yo leo este que tiene un solo vértice, la secuencia es él, si hay un solo vértice. Bueno, y ahora comienza la cosa. 2 es el hijo izquierdo del más, y entonces ahora viene el más. Bien. Después de escribir el operando izquierdo, el hijo izquierdo, anoto la operación y luego el hijo derecho. Y el hijo derecho del más en este caso. E ingreso acá. Pero con el mismo algoritmo. Y entonces, por es raíz,
no anoto. Entonces primero al hijo izquierdo, 3. Y entonces luego el por. Y luego el X. Bien, pero fíjense, una computadora, ¿qué hace? Lee de izquierda a derecha. Si no le ponemos paréntesis acá, ella va a hacer 2 más 3 y el resultado por X. Entonces, computacionalmente esto necesita paréntesis para indicar que la suma es entre 2 y el resultado de la operación, porque el árbol eso es lo que me dice. El árbol y la expresión original es lo que me dice. Bien, entonces el problemita de esta notación, de la notación infija, es que necesita paréntesis. Bueno, y este 2 más 3x, fíjense, es esta lectura. Y entonces, que es el hijo izquierdo de la potencia. Entonces ahora viene la potencia. Y ahora viene el hijo derecho de la potencia. Y entonces de nuevo ahí necesito paréntesis, y también acá necesito otro paréntesis. ¿Por qué? Porque la potencia tenía como base a toda la suma. Y si yo no pongo estos últimos paréntesis, si yo no pongo estos últimos paréntesis, se presta a confusión, pareciera ser que solamente el 3 por x está elevado a la 1 medio. Entonces, acá otro paréntesis. Bueno, y todo esto es el subárbol izquierdo de la división, por lo tanto ahora sigue la división, después de hacer el subárbol izquierdo de un fulano, anoto a ese fulano, viene la división, y ahora el hijo derecho de la división. Y entonces digo, acá hay una resta, tiene hijo izquierdo, una división, tiene hijo izquierdo, y comienzo a anotar ahí. Sería 3 dividido en i. Y todo esto es el hijo izquierdo del menos, entonces ahora el menos y el hijo derecho del menos, que es el 1, pero claro, ahí hace falta otro paréntesis para indicar que todo esto, 3 sobre i menos 1, es el denominador de esta división. Bien, bueno, imaginen ustedes que esta es una expresión algebraica que no es para nada larga, ni grande, ni compleja, ¿no? Pero si ustedes tuvieran una situación matemática mucho más compleja, como son las matemáticas ya de nivel superior, la cantidad de paréntesis realmente va a ser grande. La cantidad de paréntesis necesaria va a ser grande. Bueno, vamos a la posfija. Vamos a la posfija. Bueno, uno dice, raíz no anoto, voy al hijo izquierdo. Y como la potencia es raíz, no anoto, voy al hijo izquierdo de la potencia. Como es una suma, no anoto, voy al hijo izquierdo de la suma. Bien, y como es una hoja, sí anoto, por lo que ya expliqué varias veces. Y entonces, recordemos este recorrido. El recorrido en posorden es que de cada vértice primero recorra su subárbol izquierdo, su subárbol derecho y después al vértice raíz. Entonces, 2 es el hijo izquierdo del más, entonces ahora hago el hijo derecho del más e ingreso acá. ¿Y cómo leerían este subarbolito? ¿Cómo leerían ese subarbolito con este recorrido? ¿Cómo sería? Por 3x, 3 por x, 3x por x, 3 por, ¿cómo leería? Es primero, ¿están ahí, chicos? Sí, profe. ¿Cómo lo leerían? Si primero debo anotar los hijos, después la raíz de cada árbol y subárbol. ¿Cómo leerían? Sería 3x y después el asterisco. El por, sí, muy bien. 3x por, esa sería la secuencia, fíjese, 2 el hijo izquierdo del más. Ahora la secuencia 3x por, que recorre al subárbol derecho del más. Y ahora, ¿quién sigue? Si ya le hice el hijo izquierdo del más, el hijo derecho del más, ahora ¿quién sigue? El más. Bien, bueno.
esa secuencia, 2, 3x por más, ha recorrido el subárbol izquierdo de la potencia. Por lo tanto, ahora, ya que hice el subárbol izquierdo de la potencia, corresponde hacer, por este algoritmo, el subárbol derecho de la potencia. Y entonces aquí, ¿cómo es? La división, el 1 y el 2, ¿cómo es en esta secuencia, en este recorrido? Muy parecido al de recién del POI con el 3X. ¿Cómo sería? División 1, 2, 1, 2, división. 1, 2, división. Muy bien. Bueno, desde el 2 hasta el más es el subárbol izquierdo de la potencia. Desde el 1 hasta la división es el subárbol derecho de la potencia. ¿Quién sigue ahora? La potencia. Siempre que haya hecho los hijos de alguien, después viene ese alguien. Y estos son los hijos, estas secuencias han recorrido los subárboles izquierdo y derecho de la potencia. Entonces ahora sigue la potencia. Bueno, y entonces hasta ahí lo que completé es el subárbol izquierdo de la división. Y ahora voy al subárbol derecho de la división. La división va a quedar al último. Bien, antes tengo que hacer el subárbol derecho de la división. E ingresamos acá. Menos raíz, no anoto, voy al subárbol izquierdo. Y entonces aquí, ¿cómo anoto? La división 3 y ¿cómo anoto en este recorrido? Sería 3 y división, ¿verdad? Luego el 1, o sea, el 3 y división es el subárbol izquierdo del menos, ahora el 1, subárbol izquierdo, derecho del menos, ahora el menos. Bien, bueno, les aseguro que estas notaciones, la posfija y la prefija, la primera, no necesita paréntesis. Aquí claramente podemos ver quién es los operandos de quién. Bien, ustedes dirán, no lo voy a hacer, no voy a analizar esta secuencia, porque ustedes dirán, no, usted se está dejando influenciar por el dibujito. Hagamos esto, chicos. Yo les doy la secuencia y no el árbol. Bien, y entonces descubramos que no hay ambigüedad. Por ejemplo, en esta anotación no hay ambigüedad. En esa anotación sin paréntesis no hay ambigüedad. Bien, entonces vamos a hacer esto. No hay ambigüedad. Miren, lo pongo grande para marcarlo. Primero, ¿en qué notación está? Si termina con operación, está en notación posfija, porque la notación posfija es la que anota al último las raíces, y las raíces son operaciones, así que la notación posfija necesariamente termina en operación. Bueno, y entonces le decía de que no hay ambigüedad. ¿Cómo hago para descubrir acá la estructura? Miren, recorran la mirada de derecha a izquierda. Recorran la mirada así. Esta es mi estrategia, ¿no? Vamos a buscar las estructuras más pequeñas que hay, los subárboles más pequeños que hay. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a esto, que era fácil de leer, a estos, a los subárboles a donde los dos vértices son vértices hojas. Ya las demás operaciones recogen el resultado de estas pequeñas estructuras y obviamente la combinan con otro término para obtener un nuevo resultado. Entonces voy a buscar esas estructuras, ¿no? Y entonces lo que veo que, por ejemplo, acá hay una resta entre W y 3, o sea, en algún lugar del árbol, bien, está esto, un menos W y 3, en algún lugar. Bien, yo todavía no lo voy a poner porque no sé si va a estar arriba, abajo, más a la derecha, más a la izquierda, no lo voy a poner.
Y esto me arroja un resultado. Bien, sigo buscando. Menos, más, y 3. Acá tienen otro. Bien, te dirán, ¿y esto cómo se lee? Y se lee que simplemente este menos, uno de los términos de este menos va a ser la suma. Bien, no se hagan problema por eso todavía. Esto arroja un resultado. Bien, sigo leyendo. Y más 3 menos 2x. Acá hay otro resultado. Bien, estas serían esas estructuras que les mencionaba recién, a donde es una operación y dos constantes, dos variables, o constante y variable, como en este caso, W3, 3i, x2. Bueno, ahora vuelvo a leer, vuelvo ¿cómo le puedo decir? A recorrer esta secuencia de derecha a izquierda con mi mirada. Bien, pero ahora ya aceptando que esto arroja un resultado. Estos tres cosas son resultados. Entonces digo, división, producto, un resultado, resta, un resultado, y acá tienen ya sería una estructura de un subárbol de altura 2. Acá sí, con este menos, ¿no? Este menos. Este menos es una operación donde el término izquierdo es el i y el término derecho es el resultado de la suma. O sea, acá lo que estoy viendo es, voy a tener un menos, y término izquierdo, y el derecho, la suma entre 3 e i. Bien, esto ya sería un subárbol de altura 2. Es como por ejemplo, esto, una operación que uno de los términos es el resultado de otra operación. Así, simplemente. O sea, sería una operación combinada. Una expresión combinada con dos operaciones. Sigo leyendo. Miren, acá, el más. ¿Entre quién? Entre el 3 y el resultado de la resta. Este más va a tener como hijo izquierdo al menos y como hijo derecho al 3. Bien. Acá la suma es entre una resta y 3, se podría decir. Y aceptemos que estos dos son resultados ya, este también. Y entonces, este producto, ¿quiénes serían los términos de producto? ¿Cómo los busco? No demasiado lejos. Son los dos resultados anteriores a él. Es esto. Este producto es entre el resultado de esta resta y el resultado de esta otra resta. ¿Bien? Y esto arroja un resultado. ¿Y la división entonces? Esta división es entre quién? Entre todos los resultados. Entre estos dos. Esta división es entre esto y esto. Bien. Entonces, ya estoy en condiciones ahora de hacer el árbol. ¿Ven que no había ambigüedad? No cabe duda de quién es el término de quién. Bien. Me decía el enunciado que consiga las otras dos notaciones. La notación posfija, tengo la posfija, me hace falta la prefija y la infija. Entonces, para eso hago el arbolito. Entonces, la división. Bien, esta división. Si quieren ya lo van marcando. ¿Eh? Voy a poner acá una tilde, ya la marqué. La división es entre, hagan ancho acá, se va a abrir, es entre este resultado y este. Su hijo izquierdo es esto. Este es su hijo izquierdo. Es una suma. Esta suma es esto. Bien, el hijo izquierdo de la división. ¿Y quién sería el hijo derecho de la división? El resultado de todo esto. ¿Que quién es? Un producto. Ese producto va acá. Bueno, hacer un asterisco medio feo. Este asterisco es este. Muy feo mi asterisco. Bien, bueno, ahora vamos a darle hijitos. Esta suma, dos hijitos. Veamos, ¿qué hemos dicho de esta suma? Que recogía el resultado de esta resta
y lo operaba con 3. Esta suma es entre esta resta y 3. Bien, y la resta es entre quién, que hemos dicho, la resta es entre x y 2. Bien, vamos ahora a esta parte, pecado dejar esto sin hijos, ¿no? Porque toda operación tiene que tener operandos. Este producto, ¿qué hemos dicho de este producto? Que recogía el resultado de esta resta y de esta otra resta. Bien, los hijos, cuando ya se trata de operaciones combinadas, los hijos de una operación, que son 2 operaciones, o una, digamos, no están ahí inmediatamente anterior, ¿no? Entonces, este producto es entre este bloque, sería el hijo derecho, este menos, es este menos, y el hijo izquierdo es el resultado de este otro bloque, que es este menos. Bien, acá hay 2 menos. Bien, este menos, el hijo izquierdo, es este. Y este menos, el hijo derecho, es este otro. Vamos a completar. Y este menos era entre quién. Voy hacia atrás. Entre y el resultado de esta suma. El resultado de esta suma. Bueno, todas son flechitas. Y la suma es entre 3 e i. Bien. Y pecado dejar esto sin hijo, este menos era entre w y 3. Bien. A ver, chicos, acá no se pueden equivocar. Pero no porque no nos equivoquemos al principio, sino de que después de hacer esto, uno se puede autocontrolar. Y entonces, ¿qué hago? Tengo el arbolito, lo recorro con el recorrido en posorden y tengo que tener esa notación. ¿Se entiende? Uno puede autocontrolarse, autocorregirse y sin ver la secuencia, bien, sin ver la secuencia, veo el árbol, estoy mirando ahora el árbol, veo el árbol y lo recorro. Bien, lo recorro. Bueno, después voy a borrar todo eso. Veo el árbol, no se hagan trampa. Ven el árbol, solamente el árbol, lo recorren con el recorrido en posorden, anotan la secuencia y después comparan. Y le tiene que coincidir la secuencia. Bien, así que sería realmente imperdonable que ustedes en un examen dejen esto mal porque tenían que corregirse a sí mismos. Bueno, y ahora sí, obtengamos las otras 2 notaciones, que es lo que me pide. Bien, y lo voy a hacer más rapidito, por la hora. Es el mismo, lo estoy copiando de nuevo para poder marcarlo. Entonces, ¿qué me hace falta? La notación infija. Recuerden, es la que lleva paréntesis. Bien, entonces, raíz no anoto, voy a su hijo izquierdo, raíz no anoto, voy a su hijo izquierdo, raíz no anoto, voy a su hijo izquierdo, y ahora ya comienzo a anotar. Hijo izquierdo del menos, x, ahora la raíz, menos, hijo derecho del menos, 2, bien, y todo esto es el hijo izquierdo del más, entonces ahora el más, luego el 3, bien, y si bien es cierto, una computadora lo mismo al hacer de izquierda a derecha haría lo mismo que esto, lo pongamos al paréntesis, ¿ah? Lo pongamos al paréntesis. Bien, y ese es el hijo izquierdo, de la división. Y entonces ahora, división. Vamos al hijo derecho. Producto, no anoto, voy a su hijo izquierdo. Menos, no anoto, voy a su hijo izquierdo. Y, ahora sí, ahora raíz, menos. Y era esta suma de 3 más i, ¿ven? Hace falta paréntesis. Y todo esto va multiplicando a W menos 3, que si no pongo paréntesis,
se va a aparecer otra cosa. Y fíjense, acá hace falta otro paréntesis para indicar que todo este árbol, subárbol, va en el denominador de esta división. Bien, y entonces debo poner un último paréntesis aquí, si no va a aparecer que solamente el primer factor iba en la división, cuando es todo este producto el que va en el denominador. Perdón. Bueno, qué pena. Bueno, espérame un segundito. Bueno, no quiero borrar. No quiero rehacer de nuevo. Vamos a la notación prefija. Es la que menos les cuesta. La notación prefija. Era raíz y anotar. Raíz, voy al hijo izquierdo, más, voy al hijo izquierdo, menos, luego al hijo izquierdo X y al hijo derecho. Bueno, y acabo de hacer el hijo izquierdo del más, ahora voy al hijo derecho del más. Y todo esto es el hijo izquierdo de la división y ahora voy al hijo derecho de la división. Ingreso por acá y es un producto, anoto, voy a su hijo izquierdo y es una resta, anoto, voy a su hijo izquierdo y es el hijo izquierdo del menos, voy al hijo derecho e ingreso acá. Hay una suma entre 3 e i. Bien, bueno, y fíjense que desde el menos hasta el i, hasta el último i, han barrido el hijo izquierdo del por. Hicieron por, hijo izquierdo del por, ahora el hijo derecho del por. Y entonces aquí es menos W3. Y acá no hacen falta paréntesis. Bien, bueno, eso es lo que tienen que hacer. Y por último, miren, un ejercicio. Dice, calcular. Qué raro, yo creía que había más de este tipo. Bueno, hagan chicos los simulacros de la evaluación para que se enfrenten con más ejercicios. Calcular sin confeccionar el árbol, esto. Sabiendo que, bueno, fíjense, una cosa re sencilla, ¿no? A veces no la hacen, es una pena. Dice, sabiendo que 6a división es 2 y más a por b2 es 5, calcular el valor de a2 potencia b7 por 2 más, sin hacer el arco. Bien, y eso es interpretando esta notación. Por ejemplo, acá, ustedes tienen acá la notación posfija, porque tienen una división al último antes sus operandos. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Si 6A división es 2. O sea, el resultado de esta división entre 6 y A, el resultado fue 2. ¿Cuánto vale A? Es como una ecuación. 6 es el numerador, A es el denominador. ¿Cuánto vale A para que esta fracción de 2? Y A es 3, ¿verdad? ¿Lo ven, chicos? Bien, ay Dios, a ver si... Bueno, entonces ahora, con ese valor de A vamos a ir acá. Voy a reemplazar A por 3. Y no hago más nada. Bueno, y entonces de aquí tengo que despejar D. Y entonces digo, analizo esta expresión. Esta notación que comienza con operación es una notación prefija. Prefija. El resultado de esta suma depende de 3 y del resultado del producto. Ahora, este producto, ¿cuánto vale? Si B es 3, no, perdón, B es justamente lo que quiero averiguar. B es justamente lo que quiero averiguar. Entonces, la pregunta sería así. Si la suma entre 3 y este resultado es 5, ¿bien? ¿Cuánto tiene que valer este resultado? ¿Cuánto tiene que valer por B2? ¿Cuánto tiene que valer? Si la suma entre 3 y ese resultado es 5, ¿cuánto tiene que valer todo este bloque? Que sumado a 3 te da 5. 2. 2, muy bien. Y entonces de acá, ahora sí despejo B.
¿Cuánto tiene que valer este factor del producto que multiplicado por 2 te da 2? ¿Cuánto tiene que valer B? 1, muy bien. Ya tengo A y B. Bien, entonces reemplazo acá. A3, voy a poner acá. A3, vuelvo a copiar. 3, 2, potencia. Voy a poner el 1 en lugar del B. 7 por 2 más. Y calculamos. Bien, pero para hacerlo, identifiquen la notación. Termina en operación. Entonces, esto está en notación postfija. A ver, acá no lo anoté, pero sí lo dije. Esto estaba en postfija y esto estaba en prefija. Bien. Es necesario identificar la notación para poder trabajar. Bueno, al estar en notación postfija significa que debo leerlo de derecha a izquierda porque antes que las operaciones están los operandos. Entonces, acá leo suma. 2 por, o sea, acá claramente la suma va a ser entre 2 y el resultado de un producto. Pero a ver, veamos. Entonces, ¿producto es entre quién? Ahí está, entre 1 y 7. Producto entre 1 y 7. 1 por 7, 7. Bien. Y acá tienen otra estructura. Potencia, cuya base es 3 y el exponente es 2. 3 al cuadrado, 9. Bien, y aquí me falta, a ver, he copiado bien. A2 potencia, B7 por 2. Me falta un símbolo. No, acá me falta otra operación, chicos, este enunciado. A ver, no sé si lo copiado mal. A2 potencia, B7 por 2 más. Bueno, acá vamos a poner otra operación. Acá vamos a poner un menos. Bien, vamos a poner un menos acá, porque estaría incompleta la expresión. No. Ahí está. Vamos a poner un menos. Ya se van a dar cuenta por qué. Oh. Bien, bueno. Y entonces, la suma va a ser entre el 7 y el 2. La suma tiene como término izquierdo y derecho 7 y 2. 7 más 2, ¿cuánto da esto? 7 más 2, 9. Bien, ¿ven que me hacía falta otra operación? Porque en el primer 9 y este último 9 que acabamos de obtener, ¿cuánto es esto? 0. Entonces, resultado final, 0. ¿Bien? ¿Estamos, chicos? Bueno, mucha práctica hace falta acá. Lo siento, muy callados. ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, profe. Bueno, este viernes, si Dios quiere, voy a estar en consulta, así que los espero. Traten de practicar, ¿bien? Así podamos conversar. ¿Bien? Nos vemos, chicos. No, profe.